Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 27 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Gracias por decirle sí al Señor, por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Por eso nosotros, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongámosla por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en el libro de los Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo comprendamos el temor de Dios, para que ustedes y yo aprendamos a hacer su voluntad, para que ustedes y yo, perseverando en la palabra de Dios, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, para que ustedes y yo, instruidos, iluminados por la palabra del Señor y poniéndola por obra, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella. Demos mucho fruto, un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 del versículo 14 al 23. Jesús y Beelzebú. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, rompió a hablar el mudo y la gente se admiró. Pero algunos de ellos dijeron: por Beelzebul, príncipe de los demonios, expulsa los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían un signo del cielo. Pero él, conociendo sus intenciones, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y una casa se desploma sobre otra. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Beelzebul? Si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsaban vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, y es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros, en seguro. Pero llega otro más fuerte que él, le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que está conmigo el que no está conmigo está contra mí, y el que
recoge conmigo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy en el Santo Evangelio, según San Lucas, vemos vemos un milagro del Señor que expulsa al demonio. Dice, estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, rompió a hablar el mudo. La gente se admiró. No sé, era un demonio que le tenía muda a esta persona. Jesús, al expulsar, la gente se admiró. Pero había otros que no solamente se admiraron, sino empezaron a hablar cosas muy incoherentes, y Jesús les va a explicar luego. Dice, pero algunos de ellos dijeron, por Beelzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, pedían una señal del cielo. Los unos se maravillaban, se admiraban, bendito sea Dios. Jesús, bendito seas el Todopoderoso, el que acaba de curar a este enfermo. Bendito sea Dios. Otros pedían un signo del cielo, aún viendo no creían. Y otros aún le decían, oh, por Beelzebú, el príncipe de los demonios, expulsa a los otros demonios. Incoherentemente, qué duros de corazón. Qué duros de corazón para entender que el reino de Dios ha llegado. ¿No nos sucede eso también a nosotros? Vemos cada milagro que el Señor hace en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nosotros. Cada día el Señor hace milagros. Oh, pero nosotros nos creemos que somos los grandes merecedores, que lo merecemos todo, y que como nos merecemos todo, parece que nada fuera un milagro. De hecho, todo es un milagro. El estar con vida hoy, eso es un milagro. No es producto de tus buenas obras ni las mías. Es producto del amor de Dios. Dice en el Salmo 103, versículo del 8 al 10, Dios es compasivo, misericordioso, no nos trata como se merecen nuestros pecados. Y aún así nosotros nos preguntamos día a día, ¿dónde está Dios? Entonces yo te pregunto a ti, ¿gracias a quién puedes hablar? ¿Gracias a quién puedes escuchar? ¿Gracias a quién puede tu corazón latir? ¿Gracias a quién puedes pensar? ¿Gracias a quién puedes mirar? ¿Gracias a quién puedes caminar? ¿Gracias a quién puedes abrazar? ¿Gracias a quién puedes trabajar? Gracias a quién puedes pensar, para tener sabiduría, inteligencia, para ponerte tus metas a corto, mediano, a largo plazo. Gracias a quién. ¿A ti mismo? No lo creo. Gracias a Dios. Y es de Dios de quien a veces en el día del último quien nos acordamos. Dios se acuerda primero de nosotros. Nos levantamos, bendito sea Dios, hay algo en la mesa para comer. Tenemos salud para trabajar, tenemos trabajo. Y nosotros malagradecidos nos acordamos de Dios ya cuando vamos a dormir, ya con sueño, muchos rezan. Bendito sea Dios por muchos que sí le dan gracias a Dios en cada momento como tiene que ser. Dice el Salmo 34, versículo 2, dale gracias a Dios en todo tiempo. Si te va mal, bendice al Señor. Si te va bien, bendice al Señor. En todo momento, bendice al Señor. No seamos como estos espectadores, o aún más, hasta le criticaban a Jesús y hasta blasfemaban contra él. Decían algo que no era ni cierto. Oh, mire cómo le calumnian a Jesús. Por Beelzebú, el príncipe de los demonios, por eso le expulsa a los demonios. Jesús, que es Dios y hombre verdadero, estando al frente de ellos, ellos son incapaces de reconocerle. Dice Jeremías 4:22. Mi pueblo son criaturas necias. Necias son para lo malo. Necias son son inteligentes para hacer lo malo y son necias para hacer el bien.
Cuánta sabiduría de Dios nos hace falta a nosotros en cada día de nuestra vida para que ustedes y yo obremos conforme a la voluntad del Señor y no seamos estos espectadores que siempre están diciendo, oh, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Y por qué en el mundo tantas divisiones? ¿Por qué en la parroquia tantas divisiones? ¿Por qué en mi familia tantas divisiones? ¿Por qué en los matrimonios tantas divisiones y separaciones? ¿Pero por qué? ¿Dónde está Dios? Cuando muchas de las veces somos nosotros causantes de esas divisiones. Claro que sí. Oh, qué bien nos escondemos detrás de esa frase que dice que el mundo necesita tanta paz. Señor, danos la paz. Si a veces tú y yo somos los primeros que desde nuestra casa, desde nuestro aposento, provocamos la división con nuestras mentiras, con nuestro mal comportamiento, con nuestras malas palabras, con nuestras malas actitudes. Vamos sembrando en los demás rabia, odio, rencor. Y eso que nos decimos cristianos, que amamos a Dios. Y no se diga a los que no conocen a Dios. Entonces, para que el mundo cambie, tú y yo primero tenemos que cambiar. Con la ayuda, con la gracia de Dios. Diablo significa divisiones. Y a veces muchos de nosotros, aunque nos llamamos cristianos, estamos al servicio del diablo. Porque somos los que dividimos a los demás, ya sembrando un chisme por acá, ya contando lo que no nos conviene por allá, ya metiendo nuestras narices donde no nos llaman. ¡Wow! Eclesiástico capítulo 11, versículo 9. En lo que no te incumbe, no te metas. Pero ahí van muchas personas, y probablemente usted y yo alguna vez lo hemos hecho, hemos hablado, hemos comentado, donde ni siquiera nos incumbe a nosotros. Si vemos ahí, podemos nosotros orar, pero a veces nosotros vamos donde no, metemos las narices donde no nos llaman. Y lo que hacemos es crear divisiones, en vez de, como dice Jesús para terminar el Evangelio, en vez de recoger con Él, en vez de sembrar la unión, ayudamos a desparramar, ayudamos a desunir con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Queremos que a nosotros sí nos cedan, que a nosotros sí nos entiendan, que a nosotros, oh, pero cuando nos toca a nosotros ceder, cuando nos toca a nosotros entender, dice San Pablo allá en Efesios 4:2, sopórtense los unos a los otros. Queremos que a nosotros nos soporten con mi mal carácter, con mi mala actitud, pero ay, sí que duro es soportar a los demás. Ahí sí, todo tipo de excusas sacamos. Oh, pero es que esto, pero es que ellos vemos, es que yo esto, es que yo aquello, y el resto nada que ver. Y decimos que amamos a Dios y al prójimo, pero de labios para afuera. Entonces, vamos viendo cómo nosotros también podemos ser instrumentos del enemigo, aunque llamándonos hijos de Dios, y así creamos las divisiones. Y Jesús explica, todo reino dividido no sale. Porque muchas de las veces el matrimonio no florece, no avanza, se estanca? Porque hay división, hay división. El esposo quiere que solo le entiendan a él, la esposa quiere que solo le entiendan a ella, nadie quiere ceder y ahí están. Y de paso vienen, vienen personas que nada les incumbe a opinar, o hace esto, o a la otra persona hace aquello. Entonces es donde crean más divisiones. Y cuando hay divisiones, por ejemplo, en el hogar, el esposo, la esposa no se entienden, no se comprenden. ¿Quiénes sufren las consecuencias? Los hijos. Entonces, estas personas que mal aconsejan, que dan consejos malos, que se meten en matrimonios que no deben, están causando tanto daño al matrimonio y también a los hijos. Dejen de ser metiches, ocúpense de sus cosas. ¿Cuántas personas que solamente llaman por teléfono para ver cómo está el matrimonio, para dar consejitos? Y ahí va el vagabundo, la vagabunda del esposo o la esposa a escuchar esos malos consejos en vez de ponerse en oración con su esposo o con su esposa para dejarse iluminar por el Señor y por su palabra. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? ¿Quiénes tienen que escuchar cómo el esposo se dirige a la esposa y la esposa al esposo? ¿Quiénes? Los hijos.
¿Y dónde está que estamos sembrando el amor, que estamos sembrando la paz, que estamos sembrando la fe? Si sin darnos cuenta, a veces ustedes y yo somos instrumento de Satanás que crea las divisiones en los hogares. Y no se diga en las familias. A veces hay siempre alguna persona que le gusta meterse donde no debe, que está haciendo aquello, que está haciendo aquella, y ya llama a preguntar, oye, ¿qué has hecho? Y vuelta con eso para ir con el chisme a los demás. Dedíquese a la oración, vaya al Santísimo, póngase de rodillas, deje de estar con los chismes, que solamente crea divisiones. Y no se diga en la parroquia, no se diga en la parroquia. Muchos que sirven, entre comillas, pero sirven solamente para hacer divisiones y para el chisme. Para crear dentro de la parroquia, para crear divisiones, para sembrar rencores en los demás. Son egoístas. Y dicen que aman a Dios y sirven a Dios. Como dice Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras le niegan. ¡Wow! Profesan conocer a Dios, pero con sus obras le niegan. Y así siempre vamos causando divisiones, división tras división al servicio del enemigo. Y no se diga de las sectas. Sectas, seco, secare, que es como cortar, los que se separan de la iglesia de Jesucristo. Y van con sus changarritos, como si fuera un kiosco, a hacer sus negocitos cobrando el diezmo. Y muchos van detrás de ellos. Oh, es que antes yo cuando era católico, yo tomaba, yo me emborrachaba, yo pegaba a mi esposa. Ahora ya no tomo, ya no fumo, ya no pego a mi esposa. Ahora ella me pega a mí. No debería. Es que aquí me siento bonito. ¿Dónde dice la palabra de Dios que uno tiene que estar donde se siente bonito? ¿Dónde dice? Es más, Jesús dice en Marcos capítulo 8, versículo 34, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar los sufrimientos, tomar las pruebas de cada día. ¿Cómo que aquí se siente bonito? Siracides o Eclesiástico, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Juan 16:33, ustedes en el mundo tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. Romanos capítulo 5, versículo del 3 en adelante. Estar alegres en las tribulaciones. La tribulación siembra la esperanza, siembra la paciencia, la esperanza, la virtud probada. Y de eso se trata, ser un buen cristiano, un buen creyente. Jesucristo no dijo, pues como me van a crucificar, ahí no se siente bonito. Bueno, no, Él nos enseñó que por el sufrimiento nosotros, como dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 en adelante, nosotros nos purificamos de nuestros pecados. Claro que sí. Entonces nada de aquí se siente bonito, allá se siente bonito, nada de eso, es pura mentira. Jesús fundó una sola iglesia, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahí yo quiero vivir, allí quiero morir. Y hay de aquellos que siembran divisiones, hay de aquellos que se separan del tronco que es la iglesia de Jesucristo. Dice Juan 15:5, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. El apóstol Judas, el apóstol Judas Tadeo, nos dice en su carta, Judas capítulo 1 del versículo 17 al 19, en cambio vosotros, queridos, acordaos de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes acordaos de las predicaciones de los apóstoles, no la predicación de Martín Lutero, de Calvino, de
de José Smith, no, la predicación de los apóstoles. ¿Cómo sabemos que estamos en la iglesia de Cristo? ¿Cómo sabemos que la iglesia católica es la única iglesia que Jesucristo fundó? Por la Biblia y la tradición, por la historia, podemos ver dónde estaba la iglesia en el año 1500, en el año 1000, en el año 400, en el año 100 después de Cristo. ¿Quiénes eran obispos en ese momento? ¿Quiénes eran diáconos, presbíteros? Todo. ¿Dónde estaba dónde se celebraba en las catacumbas la Cena del Señor, la Santa Misa? Desde el inicio. Ahora, si le preguntamos a estas sectas que se han separado de la iglesia, ¿dónde estaban ustedes en el año 1400? Nadie te va a dar una respuesta, absolutamente nadie. ¿O dónde estaba tu iglesia en el año 1500? Nadie te va a dar. ¿Por qué? Porque no tiene. Una vez yo tenía un diálogo con entre comillas, pastor pentecostal, y le preguntaba, los pentecostales vienen desde 1900 en adelante, y dicen, somos la iglesia de Cristo. Si Jesucristo ya fundó su iglesia hace 2000 años, en el año 33. Pero ellos, bueno, se creen ese cuentito, somos la iglesia de Cristo, es que aquí se hablan lenguas, aquí se siente bonito, y hablamos de eso. Nosotros queremos estar en la iglesia que Cristo fundó. Yo le preguntaba a este pastor pentecostal, ¿y dónde dice pues la Biblia, dónde estaban ustedes en el año 1850? No podía. Dígame dónde estaban pues ustedes en el año 1700. ¿Y saben lo que me dijo? No me importa. Así me dijo. No, claro, no le importa porque no tienen, porque no saben. Entonces, es muy importante. Miren, algo facilísimo. Para nosotros estar seguros que estamos en la iglesia correcta, que la iglesia católica es la única iglesia que Jesucristo fundó, sabemos por la Biblia y la tradición, sabemos por la historia dónde estaba la iglesia en el año 1000, en el año 500, en el año 100, todo. Y 3, por la sucesión apostólica. Eso aprendan. Sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo por 3 razones. 1, Biblia y tradición. 2, por la historia. Y número 3, por la sucesión apostólica. Jesús fundó su iglesia, que es una congregación, empezando con 12 apóstoles, poniéndolo de jefe a Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús hablaba con Pedro, Mateo 16, 19? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hablando con Pedro, lo que tú ates en el cielo quedará atado en el cielo. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué más le dijo a Pedro? Lucas 22, de 31 a 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Simón, por Pedro, a quien le cambió el nombre. Juan 1:42, Cefas, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra, roca. Y le dio el encargo de pastorear y cuidar el rebaño. Cristo, ¿a quién le dio? A Pedro. Juan 21, de 15 a 17. Simón, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles. Y le pregunta luego por 2 veces más. Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces, Jesús fundó su iglesia, esta congregación, empezando por los 12 apóstoles, siendo la cabeza, ¿quién? Pedro. O sea, Jesús es el rey y Pedro es el mayordomo, el jefe de su iglesia. Entonces, sabemos por la sucesión apostólica porque tenemos todos los sucesores de San Pedro, luego Lino, Anacleto, Clemente, hasta el Papa Francisco, que es el 267 Papa de la Iglesia. ¿Qué les parece? Entonces, rápido nos damos cuenta. O sea, una persona que ame la verdad se da cuenta, dice, pues, bueno, si yo amo la verdad, entonces no me queda nada más que ser obediente al Señor. Ya les comenté que estas sectas nacen, la más antigua, los luteranos, desde 1517, la más antigua. Y de ahí vienen los calvinistas, metodistas, bautistas y así por el estilo. Vienen más desde el año 1517 en adelante. Entonces dice, regresamos a Judas capítulo 1, versículo 17 en adelante. En cambio vosotros, queridos, acordaos de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias
pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural, sin tener espíritu. Entonces, ellos dicen, estamos guiados por el Espíritu. Estamos guiados por el Espíritu. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que viven sin el Espíritu y por eso crean que divisiones. Hoy tuve un sueño y me dijo Jesús, me dijo fulano de tal, así dice José Smith de los Mormones que nace en 1830, que él tuvo un sueño y que Jesús le dijo que restaure la iglesia. Si Jesús dijo que su iglesia va a durar hasta el fin del mundo, por eso dijo en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No dijo hasta que venga José Smith, hasta que venga Carlos Parham, hasta que venga Martín Lutero, hasta que venga John Smith, hasta que venga Ellen G. White, hasta que venga nadie. Jesús así claro, sencillo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y punto. Y para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 16 del versículo 17 en adelante, donde San Pablo nos pide y nos ruega, San Pablo, que tengamos cuidado de quienes suscitan división. Eso también va para los matrimonios, para las familias, para las comunidades, para las parroquias, de tener cuidado de los que andan dividiendo y especialmente para la iglesia. Dice, os ruego, mire cómo dice San Pablo, os ruego, nos está rogando, por favor, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos. A los que suscitan divisiones y escándalos en el matrimonio, en la familia, en la parroquia, en donde sea, en la iglesia. Dice, os ruego que os guardéis, que no se junten con ellos, os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalo contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Con los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina de Jesucristo, contra la sana doctrina, dice que apartaos de ellos. ¿Qué hacen los hermanos separados? Bueno, se llaman en realidad, dice el Catecismo de la Iglesia, herejes. ¿Qué hacen ellos? Siembran divisiones. Ellos siembran divisiones y escándalos contra la sana doctrina. Dice, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen, somos la iglesia de Cristo, todos dicen, yo soy la iglesia de Cristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Escuche con amor a la palabra de Dios. Dice, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. ¿Qué dice? Apartaos de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Apartaos de ellos. Pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen a los corazones de los sencillos. Ellos no sirven a Jesucristo, sirven a quien, a su vientre. Están por el diezmo, hermano del diezmo. Hermano, Malaquías capítulo 3, versículo del 7 en adelante, dice que el que no da el diezmo está robando a Dios, aleluya. No sirven a Jesucristo. Jesús en el Nuevo Testamento nunca mandó a cobrar el diezmo. Pero ellos sirven a qué? A sus vientres, para ellos llenarse sus bolsillos. Y por medio de suaves palabras seducen a los corazones de los sencillos. Hermano, aquí todo es amor. Hermano y hermana, te vamos a dar el queso amarillo. Hermano, aquí te vamos a ayudar. Es que aquí se siente. Y por eso muchos dicen, es que aquí yo sí he tenido encuentro con el Señor. Aquí se siente bonito. Retrocedan el video, ya les expliqué. No se trata de sentir o no bonito, se trata de obedecer a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Dice, la fama de vuestra obediencia, mire, tenemos que ser obedientes a la sana doctrina. Aquí nos advierte que nos apartemos de quienes suscitan divisiones y escándalos. Entonces tenemos que ser obedientes aquí a la sana doctrina. Dice, la fama de vuestra obediencia ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de vosotros, pues quiero que seáis sensatos para el bien e inmunes para el mal. Quiero que seas inteligentes para hacer el bien e inmunes para hacer el mal. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi querido hermano y hermana, hoy el Señor nos ha hablado acerca de las divisiones. Pidámosle al Señor que ustedes y yo nunca seamos instrumento de división. Al ser instrumento de división, sepan que estamos siendo ministros del enemigo, ministros de Satanás. Como dice allá en 2 Corintios capítulo 11 del versículo 13 al 15, se disfrazan de ángeles de luz, pero son ministros de Satanás. Y Satanás es el que divide. Y ustedes y yo queremos ser discípulos de Cristo, no ministros de Satanás. Amén. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por vuestras familias, vuestros seres queridos y por el mundo entero. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Denle me gusta, denle suscribir, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice ya en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.